con lo que Davini nos introduce en el capítulo 1, en el 2 y en el 3, en la relación entre la formación y la práctica. Pero yo les había dado un par de preguntitas para orientarnos y encuadrarnos en lo que habíamos podido como captar. Primero, respecto del video que por ahí, como dice Román, es más claro, el de las tareas del docente, ¿cómo entiende la autora a este docente? Como un productor de saberes. ¿Cómo? Exactamente. ¿Y qué significa ser un productor de saberes? El docente debe crear el espacio para que la enseñanza pueda producirse. Bien, ¿cómo relacionamos esta concepción del docente como productor de saberes y por ende constructor de las propuestas con la didáctica? ¿Y desde qué paradigma, suponemos, en función de lo que estamos estudiando, está entendiendo a la didáctica esta autora? ¿Dónde estaría parada? ¿En el aplicacionismo? ¿En aplicar? No, Paradigma no. propositivo. En el interpretativo propositivo. El docente hoy en día o sea, ya no aplica la teoría, sino más bien como que trata de producirla, de crear. Como que va a la práctica y después a crear. Bien, ahí va a haber un juego para entender, ¿sí? Si es productor, si es constructor, pero dice que es constructor de teoría. No, de su propia práctica. No, no lo hizo. De su reflexiona sobre su propia práctica. Eso, reflexiona sobre su propia práctica. Y digo para pasarlo en limpio. Ahora vamos a llegar a ver si hay algo con respecto a la teoría. Pero sí es un productor de la propuesta a la hora de llevar adelante la práctica del enseñar. Y sí también Andrea Alliot da una vuelta de rosca en este diálogo entre teoría práctica, práctica y teoría, porque afirma que produce, como dijeron muchos de ustedes, también saberes. Saberes que puede construir a partir de su propia experiencia. Y ahí aparece lo que está en el otro video, en el video de innovar. El ¿sí? encuentro. El encuentro a partir de experiencias relatadas, escritas. Narradas, dice, tal cual, narradas de los docentes que llevan adelante sus prácticas y que cuando las llevaron adelante las describen. Entonces, a partir de eso que escriben, y lo va a llamar objetivados, cuando uno lo pasa a palabras, lo saca de uno y lo pone en la escritura, ¿sí? Lo saca de uno y se objetiva. ¿Está bien? Cuando lo objetiva, dice esta autora, puede ser reflexionado teóricamente. Y ahí da entonces una vuelta de rosca en la relación entre teoría-práctica, práctica-teoría. Fíjense que no hay una aplicación de la didáctica a la práctica de enseñanza. No, está diciendo que el docente es un productor, un constructor de su propuesta, porque la enseñanza así lo pide de alguna manera, porque está accionando atravesada por fuerzas, por tensiones, por movimientos. Entonces, en función de todas esas características, tengo que construir la propuesta. Como lo entiendo, sí. Por las características de la situación, el contexto en el que el docente va a ejercer esa propuesta
propia, digamos. Absolutamente. Sí, es que es parte de esa misma práctica. El docente no es ajeno, es partícipe. Entonces, a partir de eso que construye como propuesta, acciona. Cuando acciona, ¿sí? ¿Qué promueven los nuevos posicionamientos de la didáctica? Que todo eso que ese docente hizo, cuanto más lo describa, cuanto más lo narre, cuanto más lo comparta en ese encuentro de experiencias, más vamos a poder reflexionar y producir nueva teoría a partir de los análisis didácticos. Entonces, voy y vengo, vengo y voy en la relación entre teoría y práctica, formación y práctica docente. Este juego es el que tenemos que entender, ¿sí? Siempre pensando que la didáctica hoy, y como decía Valentina hace un ratito, parados en un paradigma interpretativo propositivo, la didáctica hoy produce conocimiento, pero sabe que el docente al cual está dirigido no es un docente aplicador, es un docente constructor, un docente que piensa, un docente que reflexiona sobre su práctica, ¿sí? Y que tiene dentro de todas las características o las tareas que tiene que afrontar en la escuela o en la escuela del siglo XXI, que recuperar la función principal, que es enseñar. Y acá vuelvo a esta reflexión. Fíjense que distingue práctica docente de práctica de enseñar. Y no son lo mismo. ¿Sí? ¿Me siguieron o se hizo difícil? El video de las tareas del docente es más claro, pero el otro habla de esta necesidad de recuperar las experiencias vividas para hacerlas reflexionadas, para ser reflexionadas y construir saber nuevo. ¿Sí? Vamos de vuelta a las preguntas para ver si ordenamos. ¿Cuáles son los desafíos del docente del siglo XXI? Profe, uno de los desafíos puede ser el cambio social y cultural a nivel mundial. De alguna manera estar a la altura de las circunstancias, ¿no? A estar a la altura de este nuevo contexto tecnológico. Yo puse que tenía que crear condiciones. Sí. Bueno, después conocer a los alumnos, las características de cada uno. Sí. Es más o menos lo que estamos viendo en estas clases atrás, anteriores. Sí, y también entender las características, por ejemplo, vamos a ponerlo en dato concreto, digamos. ¿Es lo mismo la escuela 5 del centro que la escuela 86 de la Vega Maipú? No. No, porque tienen historias diferentes, porque tienen contratos fundacionales diferentes, porque atienden... Espacios diferentes. Exactamente, ¿sí? Tienen diferentes condiciones. Exactamente. Entonces, esta va a ser también una variable a ser tenida en cuenta. El docente tiene que saber que eso puede atravesar, puede y la atraviesa efectivamente su propia práctica. ¿Sí? Profe, Sí. yo puse que el desafío del docente es que los cambios que hay, o sea, la actualidad, cómo ha cambiado todo,
de antes a como es ahora, es que en todo ese proceso no se desdibuje, como dice la autora, el propósito del docente, que el propósito es enseñar, digamos. Exactamente. Y es lo mismo que dice Davini. Sí. Si ustedes se fijan, Davini, y yo lo puse textual, dice, recuperar el eje de la enseñanza no desde una mirada ni instrumental ni tecnicista. Recupero el eje para el cual hacemos nuestro rol, que es enseñar, sin caer en ser instrumentalista o tecnicista, o sea, sin ser aplicador, sin ser ejecutor, sino productor. ¿Bien? Sí. Bien. ¿Y pudieron ver cómo me harían la respuesta? Porque quizás las preguntas del primer video fueron más claras. Las del segundo. ¿Qué plantea la autora en relación a la relación, valga la redundancia, entre didáctica, formación y práctica? ¿Cómo me darían esa respuesta? Yo lo que entendí es que habla un poco más del video anterior, del saber. Y Lo que entendí, porque es un poco más complejo que el primero. sí, es verdad. Y a ver, más allá del video, que ahora vamos a intentar darle forma a esta relación, ¿cómo establecen esta relación? ¿Cómo la La plantearían? relación entre las palabras, digamos, los Sí, conceptos. Por ahí se me ocurre que puede ser que la didáctica en cierto punto hace a la formación de un docente y que esa formación, a su vez, después, en un futuro, hace a la práctica que haga el docente en su clase. sí. Según lo que estamos viendo ahora, falta una parte. ¿Cómo volvés? En la formación se gana experiencia, puede ser. ¿En la formación Digamos, se gana la en la práctica, experiencia? perdón. En la práctica. Bien. En la práctica se gana experiencia. Sí, muy bien, se gana experiencia. ¿Y esa experiencia qué hacemos? ¿Cómo vuelve? La objetivamos para poder reflexionarla, compartirla y que sea una teoría de la práctica de cada docente. Bien. Claro, Dale. hacer que esa experiencia potencie la formación docente. Bien, potencia la formación docente y también potencia a la didáctica. ¿Por qué? Porque le da más material para estudiar, interpretar y comprender a las prácticas de enseñanza. Y ahí, entonces, la relación entre teoría y práctica se vuelve un diálogo, si no sería unidireccional. Por eso yo le decía a Nico, fíjense que lo que nos sale es la primera vinculación. Sí, la didáctica contribuye a la formación la evidenciamos en la práctica, pero nos cuesta ver. Como un ida y vuelta, ¿no? Exactamente, es un ida y vuelta. Un ciclo. Sí. Lo puede pensar como una espiral. Exactamente. Del agua. Bueno, no sé, por ahí llueve, pero digo, en algún momento llueve. Regamos las plantitas, dicen. No, pero digo, Joana decía, es como una espiral. En realidad, cuando yo les decía, es recursivo, ¿sí? Y tiene la forma del espiral, ¿no? Voy
y vuelvo, voy y vuelvo, y avanzo en ese ir y volver. ¿Sí? No es, porque si me quedo en el mismo lugar y no avanzo, Claro. Es como circular, ¿no? Como no avanzar. En cambio, lo recursivo es que voy, vuelvo y vuelvo a avanzar. Avanzo un poquito más, ¿sí? En términos constructivos, en términos de enriquecimiento, no en términos de evolución, ¿sí? No es que siempre vamos a hacer algo mejor. A veces nos equivocamos. Y eso también es necesario pensarlo, ¿sí? Bien. Me gustó cómo quedó. ¿A alguno le quedan dudas con respecto a lo que planteó Nico? Y lo planteó Gilla también. ¿Se entiende o nos cuesta verlo? ¿Joaco? Yo no entiendo. Ahí sí, bien. ¿Román? Sí, profe, pasa, no lo había entendido yo bien y ahora, bueno, con lo que dijo Nico y Gilla lo pude entender bastante más. Bien, bien. ¿Y ahí se cierra un poquito más el video de innovar o sigue siendo confuso? No, ahora sí me cierra un poco más, pero al principio se me hizo re confuso, bastante confuso. Está bien, igual está bien porque en realidad es un video sacado de contexto, ¿no? Porque solamente vimos como la Claro. introducción, pobre. Pero a mí me interesaba ver la parte en la que compartir las experiencias para que pudiesen ver que a partir de ahí también se podía construir, ¿no? Que es lo que plantea la autora. Bien, la idea de esto es que puedan aproximarse a los capítulos de Davini con toda esta información, ¿sí? Davini está mirando estas cuestiones y de hecho dice hay que recuperar la función con el eje central en la enseñanza, ¿sí? Y está planteando la vinculación entre didáctica, formación y práctica. Yo les había separado esta que es la que vimos, la vamos a sacar, vamos a hacer chiquitita, y vamos a ver si podemos ver la próxima. Ah, no, en este no es en el otro. Ya estoy, ¿eh? Profe, Sí. se me había salido. ¿Qué dijo a lo último? Dije, a lo último dije, que Sí. la idea es que el capítulo 1, 2 y 3 de Davini los puedan ver con todos estos ejes que estamos viendo juntos. ¿Sí? Fíjense que vimos la centralidad en la enseñanza, la relación entre didáctica, formación y práctica, y también analiza el recorrido histórico de la didáctica, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla ya mismo para ver la segunda cita de Davini, un poquito más grande, más larga es. Ahí. Es el capítulo 2, donde relacionan la didáctica y la práctica, y dice, frase de Alicia Camillioni: el discurso didáctico habla y se dirige a determinados sujetos. Los docentes, destinatarios de la propuesta, son sin duda individuos reales y por sobre todo individuos con particularidades que devienen de sus historias personales y en especial de su formación y experiencias profesionales. Su práctica se desarrolla en un lugar geográfico, un momento histórico,
una determinada institución, un cierto contenido, un grupo específico de alumnos, con nombres, edades, intereses y necesidades que les son propias, ¿sí? Está de alguna manera definiendo ese sujeto del discurso didáctico que hablamos muchas veces y que Andrea Lió lo llama sujeto constructor, sujeto productor, que Camiglioni dice que es un ser concreto, un ser real, con historia, con experiencia de formación, y que Davini dice, perfecto, en la formación se va llenando de teoría, que también debe conjugarse, articularse con su propia práctica, y que a partir de la misma práctica va a ir enriqueciendo su propia formación si se dedica a ser un profesional reflexivo de su práctica. Entonces, también se enriquece la didáctica, ¿sí? Fíjense que lo que estuvimos viendo con los videos es lo mismo que desarrolla Davini en esos 3 capítulos. Quizás en el primero desarrolla más una parte, en el capítulo 2 más la relación entre didáctica y práctica, y en el capítulo 3 ya específicamente habla sobre la práctica del docente en acción. Hasta acá, ¿cómo venimos? Complicados. Una pregunta, Bien, profe. Sí. a mí lo que me pasa es que tengo que pegarle una releída a los textos porque por ahí como que son muy largos y entonces no tengo que captar bien por ahí la teoría. Bien. Pero viendo los videos, como que puedo, no sé, es mejor, lo entiendo mejor con los videos. Bien. O sea, poder relacionar. Por ahí como ayuda, estaría bueno ir como haciendo estos, los colaborativos, ¿sí? Estos resúmenes, digamos, colaborativos, porque lo que aporta uno puede hacer el otro, de cada uno de los textos, ¿sí? A modo de, si se quiere, glosario. Para no hacerles trabajos de cuestionario, porque no quiero que limitar a mi pregunta la respuesta esperada. Por ahí está más me parece mejor y genera más enriquecimiento si todos pueden como ir viendo de cada texto lo que necesitan. Había alguien que quería hablar. Yo una preguntita así al pasar. Sí. El video que vimos la semana pasada de Steinman tiene que ver con esto de la reflexión, de poder recuperar lo que pasó en la clase, digamos. Sí, tiene que ver con reflexionar a partir de quienes somos. Vieron que recién vimos la cita que decía, los docentes son sujetos reales, sujetos que tienen su propia historia, su propia experiencia, su propia formación. Y entonces sus propias representaciones. Steinman que dice, si ese docente no reflexiona acerca de estos supuestos y solo se queda en si la clase le salió bien o le salió mal, no puede ver que puede ser él mismo el que en su construcción de la propuesta no está atravesado por un supuesto que es cultural y no le sirve, ¿no? Esto que yo les decía, por ejemplo, en una clase donde vos llegás y los chicos del fondo son los barderos del fondo, ¿sí? Si vos entrás con ese supuesto y construís la propuesta
basado en ese supuesto, toda tu propuesta va a estar atravesada por esa representación. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que esos chicos del fondo van a ser unos barderos. Porque vos así lo estás viendo. Como que no podés dejar de verlos de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, si no reflexionamos sobre nuestra representación, entonces vemos afectada toda nuestra práctica. Por eso la reflexión no solo tiene que ver con uso esta técnica o uso la otra. Va más allá. ¿Sí? O supónganse, ahora que está más en el tapete la reflexión sobre la escuela inclusiva, ¿sí? Y la inclusión de chicos con capacidades o mejor dicho, con discapacidades, ¿no? Entonces, cuando vos lo ves en el aula, tu supuesto es que va a tener limitaciones. Entonces, armás toda la propuesta bajo el supuesto de que va a tener limitaciones. Y por ahí no las tiene. ¿Se entiende? Te condiciona la clase, digamos. Te condiciona lo que vas a proponer. Y no solo te condiciona lo que propones, sino que condicionás de alguna manera lo que esperás del otro. ¿Sí? Entonces, muy probablemente quede limitado, porque tu propuesta lo limita y porque vos esperás que esté limitado. No esperás que te dé una respuesta diferente a la que esperás. ¿Sí? Este tipo de reflexiones son los que tenemos que promover. Súper difícil, es súper desafiante, no es que es, cae de maduro. No, es un esfuerzo, pero hay que ser lo más abierto, si se quiere, en términos de reflexionar sobre todo lo que soy yo cuando voy a hacer la propuesta a un otro. Hasta de pensar, ¿quién es ese otro? ¿Cómo lo veo a ese otro? ¿Qué me produce? O sea, es un encuentro entre personas. ¿Está bien? Más allá de lo metodológico, lo didáctico metodológico. ¿Sí? Te armo el mejor power del mundo mundial. Pero si en mi representación yo digo que Santiago no lo va a entender, ¿saben lo que va a pasar? Para mí no lo entendió y no lo entendió y no lo va a entender. ¿Se entiende? Entonces es un juego permanente en donde el docente tiene que reflexionar, dice Steinman en ese video. Es una reflexión profunda, ¿sí? Y permanente además. Pero este es el posicionamiento didáctico actual, este es el posicionamiento interpretativo propositivo, como decía Valentín, y está entendiendo a los docentes constructores y reflexivos. Si nos posicionamos acá, entonces vamos a ir avanzando hacia las propuestas del enseñar situado, propio de cada una de las clases, como le diría Becker Suárez. Entonces, vimos un montón de autores y como dice Gilla, hay que asimilarlos, hay que volver sobre el texto y empezar a apropiárselos, ¿sí? Yo propongo, cuando tengamos la posibilidad de hacer el encuentro presencial, seguramente va a ser una instancia donde todo esto lo pongamos en juego, ¿sí? Piensen que yo tengo planificado un corte para ver cómo vamos entendiendo y cómo cada uno se va apropiando de lo que vamos viendo, más o menos para, no
mediados de mayo o un poquito menos, ¿sí? Entonces, vayamos teniendo todo como las lecturas y demás al día, como para que después sea un repaso y un cierre para volver a empezar, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, propongo, nosotros nos toca ver ya un poquito más en profundidad enseñanza, ¿sí? Yo voy a empezar la vez que viene con enseñanza. Es muy probable que habilite un foro para la plataforma, ¿sí? Para que debatamos estas cuestiones que estuvimos trabajando. Cuando digo debatamos es sobre algún disparador o alguna cita o algo que les planteé en ese foro, todos pueden participar y todos van enriqueciendo, ¿sí? Si pueden nombrar al autor del cual ustedes están haciendo referencia, buenísimo, ¿sí? Si quieren poner una cita, buenísimo. O sea, traten de aprovechar al máximo esos foros. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar como debatiendo, pero a través de la escritura. ¿Está bien? Hacemos un foro sobre lo que trabajamos hasta el momento. ¿Bien? ¿Todos debemos participar? Sí, todos debemos participar. Por las dudas. Y si estamos en la plataforma. Todavía no acceden, ¿no? Hay algunos que no acceden. No. Algunos sí y otros no. Lo dejamos abierto. No le pongo límite, por lo menos en esta semana. Que tenga por lo menos 15 días. O que nos sirva hasta el tiempo que hacemos el corte, cosa de que podamos ir haciendo ahí también posibles intervenciones. Yo habilité también un foro de consultas. Por ahí alguno va leyendo el texto y se le ocurre una pregunta o no le termina de cerrar, foro. Profe, no entiendo. Y me avisan. ¿Sí? Fue mucha información, hablé mucho. Vamos a frenar esto de hablar mucho. Sí. Me entusiasmo, en realidad. Ustedes díganme, yo me entusiasmo y chau, perdieron, porque me miran así como diciendo, ¿qué quiso decir? Por ahora los voy a dejar así como para que descansen, porque los dejé así como más o menos mareados. Pero vuelvan sobre el encuentro, ahí ya el anterior ya quedó grabado, ahora queda grabado este, así que lo subo a la plataforma y ya les envío a la brevedad lo que será enseñanza. ¿Bien? Bueno. Muy bien. Bueno. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Bueno. Chao, profe. Gracias, igualmente. Nos estamos viendo. Gracias, chau, chau.